cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo capítulo de Test de Hipótesis. Hoy lunes 5 de abril, estamos un poquito rezagados de marzo, pero en realidad la idea de este capítulo era hacer un especial a propósito del 8M, un especial de género, y tenemos tremenda invitada para hablar de ese tema. Hoy nos acompaña Lalín, que si bien estuvo el sábado en nuestro live, es su primer programa oficial, así que muy bienvenida, Lynn. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, Javi. Acá estoy muy bien, muy feliz de ser parte de un espacio de discusión y qué mejor que con datos. Súper. Oye, tremenda invitada que tenemos hoy día, qué mejor Sí, que ella para hablar temas de género. Hoy día nos acompaña Andrea Repeto, economista UC, magíster en economía y también tiene un doctorado en economía en el MIT. Ha publicado en diversos temas como economía, psicología, economía de la educación, economía laboral, crecimiento y productividad. Es directora electa de la Sociedad Latinoamericana de Economía y miembro de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la actualización de la línea de la pobreza y de la pobreza extrema, perdón. Muy bienvenida, Andrea, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, muchas gracias. El motivo por el que esto no se graba en marzo es culpa mía, porque yo he dilatado esto, pero marzo ha sido tan largo que esto es como estamos como en el 35 de marzo. De marzo, Sí. ¿no? Así que supongo que da un poquito lo mismo. Es un honor tenerte aquí y bueno, igual quería aprovechar de pedirte disculpas públicas por haber sido muy insistente en la coordinación del capítulo. Tenía que mandarme un mail, no hay que mandar pero vale la pena porque estamos acá. El teléfono privado, el mail es profesional. Bueno, lo importante es que ya estamos acá. Así que, bueno, un poco para contarte, Andrea, cómo funciona el programa. Nosotros planteamos primero una hipótesis, luego discutimos en torno a los datos que pueden haber, o también a argumentaciones del tipo ideológicas o morales. Y luego hacemos una deliberación en la cual cada una va a aceptar o rechazar la hipótesis. Un poquito ñoño, pero nos gusta. Y primero para partir, nosotros mencionamos algún tema que nos haya parecido relevante de la semana o de otras semanas, o alguna recomendación que quieran dar de algún libro, un tema libre y breve. Aline, ¿te parece? ¿Nos comentas sí. tú? Voy a, partiendo liviana, quiero recomendar una serie de Amazon Prime que encuentro que está muy subvalorada. Se llama The Man in the High Castle. Es como una serie de ciencia ficción histórica porque trata de cómo hubiera sido Estados Unidos si Japón y Alemania hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces muestran Nueva York lleno de esvásticas nazis, hay un grupo de oposición que se mueve en secreto, muestran también cómo algunas personas nazis se cuestionaban su propia ideología. Entonces es súper interesante y está muy bien hecha, así que se las dejo recomendadísima. Perfecto. ¿Andrea? Primero tengo que preguntar si vale la pena meterse en Amazon Prime. Yo soy la que está pegada en Netflix, todavía no cedo y me meto en otra cosa porque siempre encuentro alguna otra cosa buena que ver. Pucha, no estaba preparada para esto, pero les puedo recomendar un libro que acabo de terminar de leer, súper interesante, sobre la guerra por el pueblo, por la zona Apache. Que están apertujados entre los gringos en el norte y los mexicanos en el sur. Es sobre la rendición de Jerónimo, se llama el libro algo así como Ahora me rindo y eso es todo, que es lo que dijo Jerónimo cuando se rindió, que está escrito desde muchos puntos de vista, desde las mujeres. Hay muchas mujeres en este libro, a pesar de que estamos en esto, las mujeres que son secuestradas
por los apaches, las mujeres mexicanas secuestradas por los apaches y cómo se convierten en parte del pueblo, qué sé yo. Es de un señor que se llama Álvaro Enríquez, se ha ganado hartos premios, es súper poco conocido y cayó en mis manos por esos motivos raros de la vida, así que si les gusta la historia y les gusta así como un poquito en la onda de la Lin, pero en otra temporada, se los recomiendo, es súper interesante, así como contextos históricos de verdad, pero y el propio escritor cada ciertos capítulos habla de sí mismo y cómo está haciendo, cómo está escribiendo este libro, súper entretenido, súper interesante, y tiene un punto de vista de las mujeres que también es choro, así como que uno cree que no son parte de la historia y tienen elementos centrales en la historia, en este ejemplo, en este caso, en lo que es México hoy día y lo que es Estados Unidos, en esa frontera. Buenísimo. Anotadísimas las dos recomendaciones porque se escuchan muy, muy, muy interesantes. Oye, yo por mi parte en realidad me gustaría recomendar o comentar algo un poco más ñoño, pero que está muy interesante, que es el estudio del COES respecto a las élites, que salió hace como una semana y media, y donde nuevamente queda en evidencia la tremenda desconexión que existe entre las élites y entre la ciudadanía en general. Los resultados son súper interesantes porque muchos de los sociólogos y sociólogas que han intentado interpretar el estallido social han puesto justamente su ficha en la desigualdad de trato, no solo económica, sino que también de acceso, y ahí es justamente donde las élites se ve que siguen haciendo oídos sordos. Y bueno, clara muestra de lo anterior, el rechazo profundo que recibió Gabriel Boric cuando escribió la columna del Mercurio respecto a la democratización de la empresa, a través de un mayor poder de los trabajadores en las decisiones estratégicas en el directorio. Y muchos en el fondo decían y rechazaban la idea de facto sin siquiera haberla estudiado o sin siquiera decir como, mira, no me parece que sea igual que un accionista, pero aquí hay otra alternativa. También se vio súper presente lo de la meritocracia, súper arraigado en la élite, que en el fondo creen que es justo que quienes tienen mayor poder económico tengan mayor o un mejor acceso, bien digo, a una mejor educación o una mejor salud, y lamentablemente también son los menos dispuestos a pagar más impuestos para distribuir entre quienes tienen menos, así que harta solidaridad nos falta. Véanlo, échenle una mirada porque también yo creo que tiene harto de lo que se debiese venir en propuestas presidenciales o incluso constituyentes en ciertos temas. Oye, bueno, gracias Javi por la recomendación. Voy a un leerlo poco de ñoña, cabeza, pero el capítulo. está muy interesante. Oye, para Impresionante. comenzar, nuestro primer bloque, que es respecto a mujeres en el mercado laboral, personalmente quisiera partir con un tema que ha estado en boga en el último tiempo, al cual la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, ya se referió con ciertas propuestas concretas, y es el tema del trabajo no remunerado. Me refiero al trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado. Sabemos que por un estudio de Comunidad Mujer que se realizó en el 2020, se estimó en 43 billones de pesos al año el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado en Chile. Si sumáramos el trabajo no remunerado al PIB del 2015, por ejemplo, el PIB crecería en un 28%, o sea, del PIB ampliado, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivaldría al 21,8%, que sería una actividad económica, la actividad económica más importante de Chile y superando con creces a la minería, al comercio, a la industria o a los servicios financieros. Sin embargo, este valor hoy es reconocido no es reconocido, perdón, en términos productivos, o sea, no es reconocido como parte de las actividades necesarias para que funcione el sistema social y económico de generación de riqueza, sino que más bien es considerado como un deber de las mujeres que es compensado a través del cariño. Y es aquí donde te pregunto a ti, Andrea, ¿qué tan viable y necesario crees que es reconocer el trabajo no remunerado en Chile? Este es un tremendo tema, y ese estudio de Comunidad Mujer es algo que vale la pena revisar, porque hizo el esfuerzo de tratar de medir, porque lo que como si no como uno no lo mide no existe. Lo que estaba dando vuelta en torno a este punto es la idea del ingreso básico universal. Esta idea, claro, no tan universal, pero
Pero, o al menos la propuesta. exacto, la idea en el fondo es que de entregar un recurso, ingresos monetarios de manera periódica a las familias, muchas veces esto se entrega a las mujeres, sin condiciones. ¿Ah? Sin condiciones en el sentido de que te lo entregan porque tú eres ciudadano, lo entregan porque tú haces un aporte a la sociedad, te lo entregan porque están valorando aquello, sin condiciones en términos de que no depende que tengas un trabajo formal, que no dependa de que lleves a tus niños al consultorio, al vacunatorio, a la escuela, etcétera, sino que solamente eh, para darte bienestar. ¿Ah? Ese es como el concepto de fondo, es como una garantía para una vida decente. Y esto se asocia justamente al reconocimiento al trabajo en el hogar. Es un desafío esa idea que está institucionalizada, tú la describiste muy bien, Javiera, de que hay una relación entre el trabajo que es remunerado, el mercado y el bienestar, que se mueven en ese ámbito, y que lo otro de alguna manera como que no existe. Y lo que hace esto, y esta propuesta, está dando vuelta para la convención también, hay varios candidatos que están empujando esta idea de modificar ese valor simbólico que tiene el trabajo doméstico y de cuidado y hacerlo reconocido como que es un trabajo que es socialmente valioso. También hay personas que le agregan a eso la idea de que los niños tienen derecho, los niños de esas familias a las que llegaría este ingreso, tienen derecho a tener una buena vida independiente de la capacidad de ingresos que tienen para generar sus padres. Entonces vienen como en un paquete grande, vienen muchas cosas asociadas a esta idea de reconocer la ciudadanía, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado. No es un pago a las mujeres, es un pago que se quedaron en la casa. Es un reconocimiento ciudadano a un trabajo que es valioso. Como una mujer le puso un número, pero la idea es que hay algo de mucho valor y que hay muchas otras cosas que no se podrían hacer si es que no hubiese personas a cargo de aquello. ¿Y eso tú lo ves viable para Chile en el corto, mediano y largo plazo? Mira, yo lo veo, a ver, creo que es una discusión que está creciendo. Tuvimos una oportunidad ahora en la pandemia para hacerlo. Yo creo que la manera más razonable de entregarle recursos a las familias hoy día era a través de darle un monto fijo a todo el mundo o a una buena parte, no sé, para ponerlo en orden de magnitud. La plata que acaba de agregar el gobierno a las transferencias para las familias, el monto, estos 100.000 millones de dólares, que una parte va a ser para la familia y el resto para otras cosas, alcanza para darle por 4 meses 100.000 pesos per cápita al 70% más vulnerable del país. Y eso no es exactamente un ingreso básico universal, porque no es universal, se lo está dando al 70%, estás dejando un 30% fuera, pero se los estás dando para darle certeza, darle la seguridad de que en esta pandemia, que te voy a pedir que te encierres, que hagas distanciamiento social, puedan financiar tus gastos más necesarios. Tuvimos esta oportunidad. Y están en una discusión, creo que acaba de salir hoy día mismo, de hecho, en el Congreso, que si le ponen a la clase media, que si te suma, que te resta, que después tiene un préstamo que no paga, y que si pagas, que no sé qué, súper enredado. Y depende si tuviste 4 semanas de cuarentena, 2 semanas de cuarentena, etcétera. Y tiene un montón de beneficios hacer esto. Yo creo que es una conversación que vamos a empezar a tener, que hemos tenido oportunidades para tomarla, las hemos dejado pasar, pero creo que la convención va a ser un espacio para aquello. Y hay otros países que lo están haciendo a distintas escalas, y tenemos algún conocimiento en el fondo de lo que produce esto, y creo que va a ser interesante para esa discusión. Hablemos entonces justamente, o Aline, ¿tú querías comentar algo? Yo quería recomendar un libro, aprovechando que estamos hablando de esto, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Sí, lo leí. Es un libro que justamente hace reflexionar acerca de la importancia del trabajo no remunerado en el desarrollo económico, pero que lamentablemente es invisible en los modelos económicos tradicionales. Y bueno, el libro tiene ese nombre porque resulta un poco paradójico que la mano invisible de la economía planteada por Smith sea el interés propio, siendo que hubiera sido imposible que él escribiera dar riqueza a las naciones sin el cuidado de su madre, que dudo que se hiciera cargo de él por interés propio. Así que el libro pone ejemplos bien choros, bien interesantes, así que lo dejo ahí. Pero claro, sin duda alguna,
este trabajo no remunerado es sumamente importante para el desarrollo económico, y en Europa también se hizo el estudio que dijo la Javi de qué porcentaje del PIB al final suma este trabajo, y oscila entre un 17 y un 32%. Cambia un poco por los países, pero es más o menos eso, y es mucho más importante que cualquier actividad productiva. Así que eso. Bueno, y justamente es súper importante que además, como comentaba bien Andrea hace un rato, esto no sea focalizado en mujeres, porque o si no seguimos repitiendo el mismo estereotipo de que es la mujer quien se debe hacer cargo de las tareas de cuidado y las tareas del hogar. Entonces, claro, ahí debes ser jefe o jefa de hogar. Sí, ese es un súper buen punto. Porque es el concepto de la ciudadanía. Es el concepto de que tú, por estar acá, tienes derechos, por estar vivo, por ser parte de esta sociedad. Claro. Y mereces reconocimiento, y mereces dignidad, y mereces tener la capacidad para poder acceder, al menos eso, a lo básico para desarrollar esa vida que tú quieres. Entonces, a la familia, es al jefe del hogar. Muchos países se lo entregan a la mujer cuando hay hombre y mujer en el hogar. Se lo entregan a la mujer, y hay algunos estudios sobre las diferencias que puede hacer eso. Pero el concepto es ese. El concepto es porque tú eres un aporte a la sociedad por estar acá. No importa lo que tú hagas. Oye, hablemos un poco entonces de buenos ejemplos que tenemos en términos de género. Ya nos introdujo un poco Andrea en el tema, pero acá yo tengo algunos buenos ejemplos, que son precisamente Japón, Corea y Vietnam, que han sido destacados por la ONU Mujeres por su avance, y todo esto en un contexto regional dominado por la discriminación, la falta de datos oficiales, y han tenido muy buenas prácticas en términos de reconocimiento del trabajo no remunerado. Por una parte, tanto en Japón como en Corea del Sur, son los servicios públicos y privados los que se están haciendo cargo de la atención de personas mayores en los determinados servicios de largo plazo, y no las familias, que eso es, en general es una labor que recae en mujeres. Y esto ha llevado a que las expectativas sobre el cuidado de las personas de tercera edad ya no recaigan en las mujeres, sino que ha llevado a que incluso ellas se puedan ir insertando en el mercado laboral. Dentro de la misma línea del caso anterior, Vietnam destaca por su trabajo de aliviar las responsabilidades de las mujeres en el hogar, promoviendo la corresponsabilidad a través de la Ley de Igualdad de Género que promulgaron en el año 2006. Donde se establece que el trabajo doméstico y el cuidado de familiares son una responsabilidad que debe ser compartida entre hombres y mujeres, y a través de la ley Matrimonio y Familia se reconoce el trabajo doméstico como un trabajo que sí genera ingresos. ¿Qué opina Andrea respecto a esta evidencia internacional? ¿Crees que podría ser replicable en Chile a pesar de las diferencias culturales? ¿Conoce algunas otras buenas prácticas que se han llevado a cabo en otros países? Bueno, nosotros hemos ido avanzando de a poquitito en eso. Todavía tenemos una cosa que es un poquito confusa, y creo que un buen lugar para mirar esa evolución que hemos tenido es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo tiene varios artículos que están diciendo a las mujeres que usted es la que cuida. El postnatal. El postnatal lo expendimos cuando el 2011, el 2012, no es hace tanto tiempo atrás, y resulta que es la mujer la que se tiene que quedar con el hijo. Es obligatorio para la mujer. Ella no puede escoger. El padre puede escoger. El padre puede escoger quedarse con las últimas semanas, y que hay una constitución familiar, qué sé yo. Pero el Código del Trabajo está diciendo es la mujer la que tiene que cuidar el hijo. Vamos a hacer una excepción al final de este periodo para los papás que quieran. No me acuerdo el número, pero la tasa de hombres que toman esa semana es menos del 1%. Hay una señal ahí en la propia legislación laboral. Después está la enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que también es del Código Laboral, que le da a la madre el permiso para irse a la casa y la licencia a cuidar a ese niño, no al padre. Es la madre la que tiene derecho. No es el niño el que tiene derecho, no es la familia que tiene derecho, es la madre trabajadora que tiene que estar. La famosa sala cuna, que llevamos un montón de tiempo discutiendo, el famoso artículo 203 que dice la empresa tiene 20 o más trabajadoras, mujeres, no importa la edad, no importa ninguna cosa, tiene que tener servicios de sala cuna. No si hay papás, no si hay niños, solo si hay madres.
Pero después hay otras cosas que se han ido moviendo en la dirección de comprender esto. De partida está la discusión actual sobre reformar el artículo 203, que la idea sería hacer un fondo común, que todos los trabajadores coticen en ese fondo común, y ese fondo común financia las salas cunas de todos los niños de padres y madres trabajadoras. Entonces hay y la discusión no es en eso, estos proyectos no han avanzado, no por eso, sino que no han avanzado por la parte educativa. Pues están entrampados por cuánto se les va a poner a los jardines infantiles, cuántos por cada niño, 230.000 pesos, 250.000 pesos, no me sé el número de la discusión, y si pueden tener fines de lucro o no. La misma discusión que tuvimos respecto de la reforma educativa hace unos pocos años atrás. Y luego la ley sana, que es una ley para el apoyo de cuidado de niñas y niños que tienen alguna enfermedad grave. La ley sana, que es como del 2017, si no me equivoco, esa ley le está dando permiso al padre o la madre, cualquiera de los dos lo puede tomar. No es una protección a los niños. Entonces arrastramos cosas que claramente le están diciendo a la mujer, vaya usted, pero creo que hemos ido despertando en estos términos, y que tenemos las cosas nuevas han ido comprendiendo en el fondo esta problemática. Así que yo quiero estar esperanzada, tengo fe de que vayamos, porque todas estas leyes de alguna manera vienen de una concepción que tenemos de la sociedad. Las mujeres cuidan, las mujeres están en lo doméstico, los hombres en lo público, y también afectan lo que viene después. O sea, los niños chicos ven que la mamá fue la que se volvió para la casa el día en que se enfermó, no el papá no llegó, porque estaba trabajando. Entonces aquí hay algo que de alguna manera tiene una evolución, una dinámica que puede ser positiva. En ese sentido yo creo que el propio Chile puede tener buenas experiencias en el futuro. Ya tenemos un poquito soquina, eso es lo que quiero decir. Es súper interesante lo que mencionas, de hecho, lo del artículo 203 de la sala cuna, porque de hecho hasta la Constitución de 1931 hablaba de trabajadores en términos generales, pero en la del 80 se cambió a trabajadoras, mujeres. En serio, interesante, no sabía. Sí. Así que sí, es interesante. ¿Cuáles habrán sido las motivaciones detrás de eso? No creo que haya sido un error, dices tú, que alguien se claro. lo pasó. Oye, no, bueno, comentar que bajo mi punto de vista creo que hay en el fondo dos ámbitos donde trabajar la corresponsabilidad, una como más a nivel individual, que es como cómo se distribuirían, por ejemplo, las tareas en un hogar heteroparental entre hombres y mujeres, y también hay una corresponsabilidad más colectiva, que en el fondo ahí nos estaríamos haciendo cargo con todo lo que estás mencionando tú. ¿Crees que esto de lo colectivo podría afectar a una mayor corresponsabilidad individual? O sea, quiero creer que sí. Lo colectivo es tan colectivo en el caso de la sala cuna, que yo que tengo hijos grandotes, mis hijos son universitarios, yo también cotizaría para eso. A pesar de que yo no voy a tener, no es solamente para los hombres padres los que están, no estamos todos, estaría toda la sociedad colaborando para cuidar a esos niños, aunque sean ajenos. Aunque uno decidió que nunca iba a tener hijos, aunque uno ya esté viejo y no tiene nietos o lo que sea, todos vamos a colaborar. Entonces yo creo que hay una señal ahí que es bien potente, que ojalá lo resuelvan. Están discutiendo otro problema social, como les decía recién, no este problema, y a mí me genera esperanza esto de que por lo menos en esto ya hayamos logrado acuerdo. Aline, tú... No, con respecto a este tema, como siento que igual quizás con los años se ha avanzado un poco como a repartir más las tareas del hogar, y siento que quizás de repente una mirada media retrógrada, como uno comentando con amigos, no sé, dice como, oye, pero ¿cómo tú haces todas las cosas de la casa? Y la mujer dice, no, es que él trabaja, entonces... Y al final igual como que ahora se un poco juzga más eso, entonces siento que se ha avanzado igual en la última década harto en ese sentido, no solo por lo que uno conversa con las personas, sino que también por lo que se muestra en la tele, lo que uno ve en las series, así que de todas maneras creo que se está avanzando, pero
apoyaría mucho que se avance en términos legislativos en este tema. Creo que no puede ser que el papá no sea el que vaya, no haya opción de que él vaya a buscar al hijo enfermo. Entonces, encuentro que es un tema que se debería poner un poco más de énfasis en la agenda, claro. Ahora, Oye, perdón. perdona, lo interesante sería mirar qué está pasando con el uso del tiempo. Chile hace cada súper poco tiempo una encuesta del uso del tiempo en que le preguntan a familias seleccionadas exactamente qué hacen. Las mujeres que trabajan igual dedican 6 horas a la semana, ese era el orden de magnitud, no me acuerdo el número exacto, a tareas domésticas. Los hombres que trabajan dedican 2. ¿Cuáles son esas tareas domésticas? Los hombres van al supermercado y sacan a pasear a los niños a la plaza. Y la mujer limpia el water, perdonen que lo diga así tal cual. Yo siempre el test para mis amigos, que así como si somos súper feministas, yo les pregunto, ¿cuántas veces has limpiado el baño en tu vida? Ese es el test. Así como, ¿hay hecho lo más latero que se puede tocar de las tareas domésticas o no? Y pucha, muchas veces simplemente no, porque están haciendo más cosas, pero sé las cosas entretenidas, no están haciendo las cosas necesariamente que son más dolorosas, hay un trabajo que hacer ahí. Con Espacio Público y el BID hicimos una encuesta a jóvenes, una encuesta muy grande a jóvenes en América Latina, en Chile eran como 15.000 muchachos entre 15 y 24 años de edad, y les hicimos varias preguntas y unos test así como formales para adolescentes sobre su visión de género, y me creerán que los hombres chilenos, los jóvenes, la edad de ustedes, son lejos los con más visión igualitaria en América Latina. Respecto a esto. Así mira qué bien. De que puede que venga mejor la mano, para que no cambien de opinión cuando les toque limpiar el baño. Bueno, y a propósito de ese estudio, después salió la radiografía del hombre cero, que era en el fondo el hombre que dedicaba 0 horas a tareas domésticas o de cuidado. Yo tengo un muy buen dato de este tema, que es de la Organización Internacional de Trabajadores, es del 2016, que las mujeres realizan al menos 2 veces y media más trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Y ojo que se ocuparon datos de 23 países en desarrollo y países desarrollados. Entonces, ¿se imaginarán ustedes cómo será esta cifra en los países subdesarrollados? Oigan, y a propósito de que también mencionaron la serie, no sé si conocen, pero en Netflix está Explain, o en español en pocas palabras, que tiene mini capítulos de 20 minutos y ahí hay un capítulo que se llama ¿Por qué las mujeres ganan menos? Y menciona el buen ejemplo de Islandia, donde tienen un postnatal compartido obligatorio, y obligatorio de verdad, no de 5 días, y ahí es uno de los países donde más ha logrado que haya equidad de género en términos salariales. O sea, por cada $1 que gana un hombre, una mujer ganaba algo así como 0,9 y algo centavos. Sí, en el mundo profesional, los estudios que existen muestran justamente que ahí se produce el quiebre. El minuto que la mujer tuvo un hijo. Claro, tenía la misma carrera, la mujer tuvo el hijo y ahí se separaron para siempre. Claro, y que nunca lo vuelve a alcanzar. Mujeres que no tienen hijos llevan carreras no iguales, pero un poco más similares que la del hombre. Claro. Pero claro, justamente cuando tienen los hijos es cuando se produce el quiebre. Así que si no han tenido hijos todavía, aguanten sus carreras profesionales primero. Ya lo tuvieron, perdón. Oigan, y bueno, y por último, para ir cerrando este tema y tomando en consideración todo lo anteriormente dicho, ¿cómo incentivamos, Andrea, la inserción de las mujeres en el mercado laboral? Sobre todo considerando este contexto de pandemia y el que vamos a tener post pandemia, que lamentablemente la participación laboral de las mujeres retrocedió 10 años, y las políticas de reactivación económica generalmente están basadas en la construcción, una industria donde predomina la fuerza laboral masculina. ¿Qué medidas debiésemos tomar? A ver, la participación laboral de las mujeres en Chile se ha subido de una manera pero impresionante. O sea, desde a principios de los años 90, si uno toma unos estudios de la Comunidad Mujer también, que siguen así como los distintos cohortes a través de la CACEN, las mujeres en el año 90, mujeres entre 25 y 59, que es como justo antes de terminar de estudiar y justo antes de jubilarse, por lo menos la legal de jubilación, la participación era como un 40%.
Hoy día, ese número, justo ante la pandemia, tienes toda la razón en ese punto, es un 70%. Es así lo impresionante que ha subido la participación laboral de las mujeres, es una tendencia así secular, de mujeres de todas las edades. No son que las mujeres más jóvenes están en el mercado laboral, las mujeres mayores también, que no habían entrado antes, están entrando. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar eso. La pandemia, como decís tú, ha sido, hoy día me llegó un paper, me mandó alguien, una colega mujer, evidentemente, que el paper se llama algo así, perdonen por el inglés, que se llama esta es una she recession, no una man recession. Es una recesión para las mujeres en todas partes del mundo, por muchas cosas. Una es porque las escuelas están cerradas. Y en esta cosa del cuidado, alguien se quedó en la casa, las mujeres. Y la otra cosa es porque las mujeres trabajan proporcionalmente en estos sectores en que hay mucha relación social. En educación, en salud, en restaurante, en turismo, etcétera. Entonces, además, su posibilidad laboral se rompieron. Yo creo que nuestra pega es seguir, la tendencia previa la vamos a retomar en algún minuto, y va a pasar por que reformemos estas leyes de las que estábamos hablando recién, en un código laboral un poquito más neutro de género al menos, pero vamos a tener que reparar la pandemia. A las mujeres les va a costar mucho más conseguir pega. Y claro, la construcción, las obras públicas son reactivadoras. Desde economía tenemos súper claro, la macro, que esto es algo que es lejos lo más efectivo, pero para eso es empleo masculino. Entonces creo que al mismo tiempo el subsidio al empleo que están dando, que ahora es más grande para las mujeres que para los hombres, debería ser mucho más grande para las mujeres que para los hombres. Y también hay que ir a apuntalar esos sectores donde trabajan ellas, porque el turismo va a seguir rezagado. Y los restaurantes van a seguir rezagados, y los jardines infantiles han quebrado, el servicio doméstico, una de las grandes reducciones. Entonces, no solamente, si vas a apoyar un sector, la construcción, tienes la obligación, creo yo, de apoyar esos otros sectores que quizás no son tan reactivadores en términos de PIB, pero sí lo son en términos de empleo femenino. Hay una pega ahí que hacer para que esta sea una recuperación equitativa en esos términos. Al final claro, un crecimiento inclusivo. Claro. Fueron 10 años de retroceso, ¿no es cierto? Así que hay harta pega por hacer. Lo que pasa es que al final las mujeres que salieron del mercado laboral no salieron a buscar nuevamente trabajo, por todo lo que justamente menciona Andrea. Oigan, ¿les parece? Pasamos ya a nuestro segundo bloque. Sí. El bloque, el 2, se llama Mujeres en puestos de poder. Y para introducir este bloque, quería recordar que la semana pasada Paula Valenzuela, la directora de la Bolsa de Santiago, dijo que las leyes de cuota de género han demostrado ser empíricamente una mala política pública. No dijo que estudios empíricos en específico, solo mencionó que eran los casos de California y Noruega. Y bueno, ella también dijo que la fórmula para que haya más mujeres en los directorios es que éstas se den a conocer a los tomadores de decisiones de las compañías. Andrea, ¿tú qué crees? ¿Son necesarias las leyes de cuotas de género? Yo soy fanática de las cuotas. Yo estoy convencida de que las cuotas son un buen instrumento. Y déjeme ser ñoña yo esta vez. Déjeme contarles algunos estudios de las cosas que sabemos. Esto es política y negocios. Mujeres en puestos de poder, no son solamente en los directorios de las empresas, sino que en el Congreso, etcétera. Hay 2 estudios así súper bonitos, que son estadísticamente hablando bien impecables, y que uno les puede creer esos resultados. Uno de ellos es para la India. Ustedes que están en la Católica conocen a Esther Duflo, que ha sido una de las empujadoras de estos. Premio Nobel. Exacto, y yo así muy admirada por todas nosotras las mujeres, porque están empujando muchas de estas cosas, desarrollo económico con equidad de género. Lo que ellos miraron es que en la India, en algún minuto, no me acuerdo en qué año, hicieron una ley en que estos son como el equivalente al municipio, que cierto número de municipios un porcentaje de municipios tenía que tener una jefa mujer. Y la manera en que designaban cuál era su municipio que le tocaba cada vez era aleatorio, era un sorteo. Entonces sorteaba, a veces te tocaba que tu municipio sí tenía que tener una mujer, a veces no tenía que tener una mujer, entonces después de un largo tiempo tenía municipios que nunca les tocó tener una mujer, municipios que les tocó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces después de un largo periodo de tiempo. Y fueron a ver qué pasaba en esos lugares.
que esto es aleatorio, esto no es que se escoja, no es porque acá hay una mujer porque la mujer era bacán, es particularmente o un hombre porque no había ninguna mujer, sino que simplemente porque les tocaba hacerlo. En los lugares donde hubo mujeres, los bienes públicos que se generaban eran distintos. Más caminos y más facilidad para el agua. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que, como no hay acceso al agua limpia, tú tienes que ir caminando por un camino a tierra, lejos, muerta de calor, a buscar agua, echarle vuelta, purificarla para tu familia. Se mejoró eso. Eso es algo que es una experiencia que tenían las mujeres, los hombres no se les habría ocurrido hacerlo. ¿Ah? Empezaron a ir la escolaridad de las niñas se acercó a los niños, porque las familias aparentemente empezaron a decir, oh, mira, parece que las mujeres también pueden ser líderes y hacer las cosas bien, más vale que mi hija esté educada. Entonces empezaron a encontrar, cambiaron las expectativas, cambiaron las aspiraciones de las niñas, cambiaron muchas cosas, por el solo hecho de que, de repente, había una mujer líder. El otro ejemplo es un ejemplo de Suecia. Compárenme si me pongo a hablar mucho, yo me entusiasmo con toda esta cosa. No, tranquila, está súper bien. Estoy muy atenta. Así que... El Partido Socialdemócrata, si no me equivoco, en Suecia, en algún minuto hubo así como una rebelión de mujeres, de todos los lados políticos, de que era el colmo de que no había mujeres representadas. Iban a armar un partido de mujeres. Y el Partido Socialdemócrata surgió con esta cuestión y dijo, ya, vamos a poner más mujeres en esto. Y para lo que hizo es que para todas sus elecciones locales, no sé cómo exactamente el sistema electoral en Suecia, hicieron lo que se está haciendo ahora para la constituyente, que tenían que ver mitad de hombres y mitad de mujeres en cada una de las listas y tenía que ir como una cebra. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Exactamente lo que estamos haciendo ahora. Y qué es lo que encontraron, qué es lo que encuentran los estudios que van a mirar qué es lo que sucedió, está publicado así como en la mejor revista de economía, el American Economic Review, no sé qué cosa, y el título del paper es algo así como La caída del hombre mediocre. Después les cuento por qué se llama así. Hay más mujeres electas, evidentemente, porque están arriba en la papeleta, porque podía estar en la mitad, pero la mitad de hombre arriba y la mitad abajo. La cebra empieza con la mujer. Claro, exacto. Entonces, tienen más chances de salir. Y salen, evidentemente, más mujeres. Eso es como lo mecánico, lo obvio. Pero lo que encuentran es que la calidad, porque tienen los currículums de toda esta gente, la calidad de las personas representantes mejoró. Las mujeres eran igual de buenas que las anteriores, pero los hombres que quedaron adentro eran mejores que los anteriores. Esta es la idea del hombre mediocre. ¿Por qué? Porque, claro, probablemente la sospecha que tienen, no lo pueden demostrar, es que, claro, lo elegían entre ellos, era el amigote, un poquito lo que decía la persona que tú describías recién, no capturé el nombre, Paola algo, que decía, las mujeres se tienen que mostrar. No, los hombres se llaman entre ellos nomás. Si no se les ocurre buscar una mujer. Entonces, ¿qué es lo que estos tipos que eran así como de peor currículum ni siquiera se presentaron? Subió la calidad de la política. Entonces, la idea de la meritocracia, así como las mujeres no están ahí porque no quieren, no están ahí porque no tienen capacidades, no están ahí porque no pueden, mentira. Eso es lo que dicen los estudios. No voy a quedar como los mediocres. Subieron las expectativas. El estudio de Noruega es un estudio en que no les fue bien. ¿Qué es lo que hicieron los noruegos? Es que les obligaron a las empresas que estaban listadas en bolsa a tener una cuota de mujeres en su directorio. ¿Por qué no les fue bien? Los noruegos, ¿qué hicieron? Trataron de evitar la ley. Entonces se salieron de la bolsa noruega y se listaron en la bolsa inglesa, en la bolsa de Londres. El fondo, el aprendizaje de esos estudios es que los que tienen el poder se resisten. No quieren que les quiten este poder, no les quieren que les quiten este espacio, entonces van a reaccionar y van a reaccionar de esta forma. En los estudios para la cosa de directorio empresa hay de todo un poco, para arriba, para abajo, para el lado. Sí. Pero estos otros dos tienen así como ese sabor de que aquí pasan muchas más cosas de las que estamos acostumbrados a pensar. No basta con mirar las utilidades de las empresas. Hay que mirar qué es lo que está sucediendo dentro de la empresa. Eso es súper importante. Yo igual leí esto de la directora de la bolsa, Paula Valenzuela, todo esto se llamaba, y averiguando un poco más del tema, pude darme cuenta que la literatura respecto a la temática es bien diversa, acorde al país y también acorde a la metodología que se ocupe para medir los efectos de una cuota de género. Entonces pasa que de repente ocupan muchas medidas de productividad, pero no se toma muy en cuenta qué pasa en lo social, en la empresa, en el ambiente, ¿no es cierto? Como, entonces,
sumamente importante también que haya acá una interdisciplina en estos estudios, que no solamente se considere como ya que tanto mejoró la rentabilidad, sino que también cuáles fueron los efectos en el ambiente laboral de estos lugares. Y averiguando me di cuenta que son más los estudios que hablan de los beneficios de las mujeres en los directorios y en puestos de liderazgo que lo contrario. Así que Sí, si quieren aprender estoy de de acuerdo esto, con Paula Valenzuela. hay una profe gringa que yo creo que está en el Banco Mundial, la verdad es que no sé dónde está, se llama Rohini Pandey, P-A-N-D-E. Ella tiene varios resúmenes de toda esta literatura, ¿no? Si uno quiere aprender, probablemente tiene cosas así como puestas al día. Y Marianne Bertrand, ella es profe en la Escuela de Economía, de la Escuela de Administración de Chicago, en el Business School de Chicago también, ¿ah? Que han hecho hartos de estos estudios sobre qué es lo que sucede, lo que está diciendo tú en el ambiente, así como cambió la expectativa, empezaron a producirse otras cosas, ¿ah? Estos bienes públicos, porque no solo por la cosa simbólica de que haya tantos hombres como mujeres, porque somos tantos hombres como mujeres en la sociedad, es porque tenemos necesidades distintas, y porque tenemos formas de mirar la realidad distinta, y nos quedamos fuera. Cuando no hay diversidad, hay cosas que no suceden que son valoradas por algunos. El ejemplo de los caminos y las aguas y qué sé yo. Entonces yo creo que ese es el motivo de fondo, no es porque nos queramos pelear y queremos Claro. No, es porque también, hay cosas que no se les ocurren nomás, porque no tienen, sí, si lo mismo que decían de la Javiera del estudio del Elite, es un poquito lo mismo. Tu experiencia de vida es otra. Claro. Y tú vas a responder y vas a hacer las políticas y vas a hacer el pensamiento en torno a tu experiencia de vida. Claro. Si no conoces lo que significa atenderse en un hospital público, no te imagináis no te imagináis el hacinamiento, no te imagináis la vida de las mujeres tampoco. Tenés que tener a las mujeres ahí para que te cuenten cómo es. Yo creo que ese es un poquito el punto de fondo. Así que, fanática de las putas. sí, Somos igual todos acá. me gustaría agregar igual en este tema que de repente pasa que las mujeres, por muy preparadas que estén, muchas veces se esfuerzan el doble para conseguir lo mismo que un hombre, ya que entre medio puede llegar la maternidad o las labores domésticas, ¿no es cierto? Que lamentablemente en muchos hogares, en su mayoría, son aún desempeñadas solo por mujeres, así que las cuotas igual vienen un poco a compensar un poco esto. Y bueno, ese era el punto que no quería dejar de lado también. Sí, y quizás basta con que sean transitorias, que se resuelva solo. Sí, Claro, que en el fondo un mecanismo de cambio rápido que provoque un cambio cultural más a largo plazo donde ya no tengamos que obligar a que haya equidad, Claro. sino que se dé naturalmente. Avancemos entonces a la otra pregunta. Y para introducirla quería hablar de un artículo que lanzó en marzo de 2020 el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, que es liderado por Marcela Cubillos, cuyo título es Variedad de Género, en desmedro de la democracia. Y bueno, el título ya dice mucho, pero la conclusión de este es que la corrección por lista, que implica la paridad de género en el proceso constituyente, es básicamente meter la mano en la urna, citándolo yo, lo cual pasa a llevar la voluntad ciudadana y que el fin, que sería la paridad, no justifica los medios. A mí, en lo personal, me llama mucho la atención esta última frase porque es una frase que se suele ocupar cuando ocurren cosas violentas, ¿no es cierto? Como si la corrección por lista fuese algo violento, así que... Para algo maquiavélico. Para la libertad y desarrollo, claramente esto es como un retroceso para la democracia, pero yo discrepo y creo que esto es un gran avance para una sociedad con una democracia paritaria. Así que, ¿qué opinas tú, Andrea, de la paridad de género en el proceso constituyente? No le vaya a pasar a la Marcela Cubillos que la saquen ella. Que queda fuera por que paridad. fueran mujeres electas en esa lista, y terminen sacándola a ella. No, bueno, yo creo que el ejemplo de los suecos que les contaba recién del Partido Socialdemócrata es eso. Si lo que sucede no es que la gente no tenga mérito, no es que las mujeres no tengan ganas, no es que no estén capacitadas, no es que no quieran, es que esto se escoge en un círculo de hombres. Y el círculo de hombres no mira, no se le ocurre, llaman a los amigos. Yo creo que hay una cosa muy inconsciente. Yo tengo
un amigo gringo profe en una universidad en Estados Unidos, que fue hasta hace no mucho tiempo atrás, fue el decano de la Escuela de Economía, así como todo top. Y cada vez que tenían que tomar una decisión sobre a quién contrataban, a qué profe pasaban de asistente asociado, asociado titular y toda esta jerarquía académica, los hacía hacer un test a la entrada. No sé si lo han visto, un test que se llama el Implicit. Búsquelo en Implicit, así como implícito.harvard.edu. Y lo que hace este test es medirte tus sesgos inconscientes. Y en el caso de las mujeres, lo que te toma el tiempo, cuánto te demoras tú en asociar ciertas imágenes, ciertas cosas, así como, no sé, o tú lo puedes hacer para raza también, no solamente género, así como que tú asocias te dicen blanco con maripositas y con cosas bonitas, florcitas, qué sé yo, y cuánto te toman el tiempo, y negro con bicho, barata, maraña, cosas feas, y después te hacen hacerlo al revés. Y la diferencia de tiempo que tú te tomas en hacer esa asociación es tu sesgo. Y todos salimos sesgados. Mira. Meto el sesgo antigénero. Entretenido, lo voy a salgo hacer. machista en esta cuestión, háganlo. Bueno, él lo único que hacía era sentarlos y obligarlos a hacer este test antes de tomar cualquier decisión. Acuérdese que usted está sesgado. Eso es lo que le está diciendo. Está cambiando cómo la institución toma sus decisiones. Entonces, tenemos que recordarnos, este es un trabajo consciente que tenemos que hacer, tenemos que acordarnos que estamos sesgados, que tenemos que acordarnos que se nos olvida llamar a mujeres, que cuando pensamos así, en automático, pensamos en hombres. Las mujeres tenemos esta pega por hacer. Yo siempre propongo una mujer, para todo. Me llaman para muchas cuestiones. Hoy conocí a alguien que puede echar una mujer, todas las veces, porque siempre hay una mujer chora bacana ahí que la conocen poco, y que uno las conoce porque ha trabajado con ellas o por el motivo que sea, y que puede hacer, porque no se le ocurre. Y tienes un esfuerzo consciente que tenemos a nosotros, la mujer también, si no es obvio. Pero lo que él hacía es simplemente este ejercicio de recordarles que usted está sesgado. Cuando mire ese currículum de la mujer, solo mire el currículum, no piense que es mujer. Porque todos esos sesgos están ahí dando vueltas y no nos damos ni cuenta. Y de hecho, cuando medimos después resultados, no sé, un estudio francés que repartían aleatoriamente a los alumnos en distintas salas, tenían profes hombres, profes mujeres que enseñaban exactamente lo mismo, la misma cuestión, y a las mujeres sistemáticamente los alumnos las trataban peor en las evaluaciones. Y mientras los hombres eran sabios, así como bacanes, súper secos, inteligentes, la mujer era pesada, gritona, fea, mala letra, no sé, alguna cosa así como, hasta lleno de esas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que son sistemáticas, y son sistemáticas en contra de las mujeres. Y pasa lo mismo también, por ejemplo, en términos de trabajo, o sea, cuando hay una mujer en un puesto de poder también, por ejemplo, si un hombre dice las cosas de frente y, no sé, de una manera un poco más tajante, no es un hombre decidido, pero si una mujer lo dice, claro, es un líder, pero si una mujer lo dice, chuta, es jodida y quizás cuánta, claro. Sí, la Sofofa hizo un levantamiento de eso alguna vez, le preguntó a la gente si preferiría tener un jefe hombre o mujer. Y como no estoy inventando el número, pero era más de la mitad, decía prefiero un jefe hombre. Y los hombres era mucho más que la mitad. Los hombres tienen un jefe hombre. No quiero que venga alguien así como, que no sabe un poquito qué hacer. Nos evalúan y nos evaluamos muchas veces con los ojos equivocados y nosotras mismas lo hacemos. Si esto no es Fuimos criados en una cultura machista. Oye, volviendo al proceso constituyente, yo encuentro en verdad sumamente positivo que haya paridad tanto en candidaturas como en resultados, y creo incluso que de haber un país contrafactual, imaginario, que esté pasando por el mismo proceso, sin ley de paridad de género, habría notorias diferencias tanto en candidaturas como en resultados. No sé qué opinas tú, Javi. Perdón, estaba en mute. Sí, de todas maneras, de hecho, se intentó hacer antes una especie de cuotas de género, pero solamente cuando postulaban. Y ya vemos que la composición de la Cámara baja y alta es mayoritariamente masculina.
Y al final no solamente pasa porque expongan o no a mujeres a ser votadas, sino que es cómo las exponen. Por ejemplo, a los hombres generalmente les dan más presupuesto, les dan más visibilidad a través de, no sé, programas en la televisión, a través de, bueno, ya no se puede con la pandemia, pero actividades públicas. Entonces creo que efectivamente las cuotas al final terminan siendo súper necesarias como un mecanismo de cambio rápido para hacer una justicia ahora, porque se necesita hoy, y porque al final el cambio cultural para poder llegar a una equidad inconsciente es súper grande, incluso para nosotras mismas las mujeres. Entonces, por ese lado creo que es súper, súper, súper relevante lo que estáis mencionando y es súper necesario. Ese es un súper buen ejemplo de cómo es como una aplicación de lo de Noruega, cómo te las arregláis para tratar de que de que la cuota no sea relevante. Para las elecciones de diputados, efectivamente, fue como dice la Javi, tú tenías que poner un cierto porcentaje de candidatas mujeres, pero no tenías que asegurarte que salieran. Claro. Y hoy día hay más diputadas que antes, subió como del 15 al 22%, una cosa Claro, así. ¿Cuál sí. es un salto importante? Pero sigue 22%, siendo... o sea, estamos súper lejos del 50%. sí. ¿Por qué? Porque te ponen en la parte de abajo de la lista, porque te mandan donde tienes menos chance de salir, porque un hombre coge cómo se reparte esta cuestión. Entonces, la paridad en el resultado es una manera de asegurarse que haya mujeres y que la Constitución se preocupe de que haya equidad de género en la institucionalidad. Espero que de aquí salga que el Banco Central tiene que tener paridad de género, La Corte Suprema. la Corte Suprema, la institucionalidad pública tiene que tener esta mirada paritaria. Yo imagino que eso es parte de lo que va a salir como fruto de la paridad de género de la Convención. Oye, Andrea, ¿y cómo podemos promover entonces la inserción de las mujeres en los puestos de poder? Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas que estamos conversando, ¿no? Las cuotas son necesarias, hay que diseñarlas bien para que no se las salten, para que genere ese resultado que tú quieres. Noruega pero también, claro, también tenés que hacer el ejercicio de estar siempre pendientes de que tienes esta problemática, organizar tu estructura interna de tu institución donde estés, en la universidad en mi caso, usted, en la Vega, la Javi, en donde sea que tú estés, de que tienes que pensar en esto, de que esto es algo que no te sale natural. Y la política pública tiene que ir a revisar los textos escolares, que el científico de delantal blanco es hombre y la que está cuidando a los cabros chicos barriendo la casa en el dibujito del libro corto básico es una mujer. Yo entiendo que todo eso se ha ido avanzando, pero todavía es cierto que cuando uno mira el primer año de la educación superior, los hombres están en las carreras técnicas y las mujeres en las de cuidado, en salud y educación. Todavía sigue siendo cierto eso. Entonces, de hecho, Comunidad Mujer tiene también estudios, bueno, Comunidad Mujer, todos esos estudios son muy interesantes, pero tiene un estudio que también habla respecto a la educación sexista y cómo, por ejemplo, en cursos en cuarto básico, profesores y profesoras que tenían cursos mixtos inconscientemente creían que los niños eran mejores para matemáticas, siendo que no había o sea, si después uno miraba los números, no había ningún sustento detrás. Entonces, inconscientemente también potenciaban a los niños para que tuvieran mejores resultados con ejercicios más desafiantes y al final después se terminaba generando una brecha por eso mismo, pero no una brecha que hubiese sido de manera natural. Claro, las cosas que hacemos o dejamos de hacer tienen implicancia. Tienen implicancia sobre todo para las mujeres. Las mujeres terminamos cogiendo carreras distintas, terminamos teniendo una vida laboral otra. ¿Por qué? Porque te pasaron Lego cuando el chico, te pasaron una muñeca cuando el chico. Claro. La posibilidad de que te trabajar la construcción es súper baja porque no tengo ninguna habilidad espacial, porque nunca supe armar alguna cuestión, no sé, estoy inventando algo, pero tiene consecuencias, y ese es el punto de fondo, tiene consecuencias en las elecciones que hacemos cada uno de nosotros porque están asociadas a lo que se espera de nosotros. Estamos formando lo que se espera y actuamos en torno a lo que se espera sin darnos cuenta. Harta pega que hacer en esos dos ámbitos. Yo creo que esas son como las dos grandes herramientas, las tres grandes herramientas que tenemos. La estructura organizacional, esta idea de estar conscientes, las cuotas y también la política pública. Y las cuotas se están usando en muchas más cosas en la admisión a ingeniería de las universidades. Claro, sí. Por ejemplo, es una forma de cuota.
Exacto. La Adolfo Ibáñez también hoy día le da un puntaje extra a las mujeres porque porque las pruebas tipo PSU, las de alternativa, a las mujeres les va peor, entonces el puntaje que más te convenga, ese es el que te toman, qué sé yo. Y quizá hay que hacerlo también en enfermería, para que entre más hombres, en Claro. parvularia, para que entre más Sí, hombres, no solamente nutrición para que también. ese tipo de cosas. Oigan, yo no quería dejar pasar un punto a propósito de que mencionamos mi trabajo, que en términos laborales, bueno, y en términos de mujeres en puestos de poder, McKinsey el año pasado sacó un estudio que se llama Diversity Matters, que en el fondo estudiaron múltiples empresas latinoamericanas y demuestran en el fondo que el compromiso de las empresas con la diversidad está altamente correlacionado con mejores prácticas de liderazgo, por ejemplo, una cultura a favor del trabajo en equipo, de creación de equipos confiables y de alto desempeño, y también correlacionado positivamente con la gestión de personas en términos de, por ejemplo, una agenda de innovación que sea más sólida, mayores niveles de motivación y felicidad en los empleados y en las empleadas, etcétera. Y traducido todo en números, mostraban que al final las empresas que tienen equipos ejecutivos con diversidad de género tienen un 14% más de probabilidades de superar a sus pares de la industria, y aquellas en que los empleados y las empleadas les perciben como una organización con diversidad de género tienen un 93% más de probabilidades de superar a sus pares en la industria. Así que a propósito de los beneficios que nos puede traer la diversidad, si es que no queremos verlo desde el lado ético y moral de que es justo que estemos las mujeres en puestos de poder y es justo que nos repartamos la responsabilidad de los deberes de manera equitativa, veámoslo por último por el lado económico, y si es que tenemos Claro, diversidad y tenemos mujeres en los puestos de poder, nos va a ir mejor. Así que, por último, usemos ese sí, argumento. no, muy importante la diversidad de opinión en los equipos, en las empresas, y no solamente de las mujeres, sino que también de todo tipo de minorías encuentro. Claro. Entonces, muy interesante, Javi, tu Oye, estudio. pasemos al tercer y último bloque, que va a ser más cortito, pero no menos importante. Ya, pues, este es de mujeres en la academia. Se sabe que el mundo de la academia es algo que requiere bastante dedicación. Algunos papers pueden demorar años en ser escritos, especialmente si implican la recopilación de datos longitudinales, por ejemplo. Entonces, dado esto, ¿qué crees tú, Andrea, que la carrera académica tradicional se basa en un modelo masculino? Por todo esto que comentaste, igual del salto que se tiene cuando se Sí. decide tener hijos y todo. También se ha ido recopilando estudios al respecto. Cuando los papers, las cosas por las que te evalúan en las universidades son escritos por mujeres, son menos valorados que cuando son escritos solo por hombres. Cuando están en combinación, cuando las mujeres tienen mucho paper así como colaborativo, escrito con otros, también eso no se evalúa también en cómo se sube a las distintas carreras. Se han tratado, ponte tú, de hacer, no me acuerdo dónde era esto, en políticas así como neutras en género, ¿no? Cuando la mujer académica tiene un hijo, se le da un postnatal. Cuando un hombre académico tiene un hijo, se le da el mismo postnatal. ¿Y qué resulta? Los hombres trabajan y escriben papers como locos y publican y a la vuelta vuelven listos para subir de categoría. No fueron a cuidar a la guagua. La política que suena neutral en género termina no siéndolo. Porque la mujer va efectivamente a hacer ese trabajo de cuidado en ese periodo y los hombres no. Es un balance súper delicado del cual estamos aprendiendo todavía cómo manejarlo, para que haya más mujeres, porque depende del área, por cierto. En el área que trabajo yo, en economía, es un área súper masculinizada. Es notable como otras ciencias sociales han avanzado. Tengo una alumna que hizo su tesis de magíster de economía el año pasado en esto, así que y vimos hartos números y ella recolectó harta información interesante, como en sociología y todas las ciencias sociales, las humanidades, la proporción de mujeres que han ido estudiando doctorado y haciendo carreras académicas ha ido aumentando y han ido equiparándose. En economía es plano, 30%. Y tú vas subiendo la carrera académica y se van reduciendo. Yo dejé de estudiar hace un montón de años atrás, así que esto es un poquito de dato atrasado, una anécdota atrasada. Pero yo a lo largo de toda mi carrera, pregrado, magíster, doctorado, tuve 2 profes mujeres.
una en la Católica y en pregrado, y otra en el doctorado, que de hecho hacía clases de historia, no hacía clases de economía. No, yo no vi mujeres, no había mujeres. En mi curso éramos 30% en la generación del doctorado, éramos 30% mujeres y era la generación anómala, así como que rara esta generación que hicimos, que está llena de mujeres. Y esos números no han cambiado. Yo me gradué hace más de 20 años en doctorado y no han cambiado. Siguen exactamente igual, es una cosa plana, así bien, bien notable. Entonces Oye, ahí pega que ser grande. sí, aprovechando que mencionaste ese tema, Andrea, nosotros tenemos entendido que no solo tienes un doctorado, sino que también fuiste la primera mujer chilena en tener un PhD en economía en el MIT, si no me equivoco. Así Sí, pero que, había mujeres haciendo otros PhDs en el MIT, no sé. ya, perfecto. A la Pero Susana en Monchain, economía, pienso, que estaban estudiando su doctorado en investigación de operaciones y esa cuestión sí que cae zona. hoy. Sí, pero sí, es verdad, sí. Eh, Y en esta experiencia me imagino que experimentaste igual algunos prejuicios o mansplaining, como se le dice, tanto en tus estudios como en el mundo laboral. Así que te queríamos preguntar cómo fue tu experiencia en un mundo tan masculinizado. a ver, varias cosas. Uno, así como la cosa, estamos en confianza, ¿ah? No sé quién va a escuchar este podcast después. Pero yo creo que yo fui súper ingenua en todo esto. Yo, que estuve en colegio monja, puras mujeres, tengo solo hermanas, puras mujeres, me pasé la vida entre medio de mujeres. Entonces, y me metí a estudiar economía porque yo era como la marea del curso y todo me gustaba y nada me gustaba y era como todo un poquito igual. Y mi familia son todos médicos, todos del área de salud pública y tenía que ser algo distinto. Eso era todo. Yo era la más chica. Y me metí a economía así un poquito tirando una moneda. Y, y me eché para adelante así como sin mucho pensar esto. Uno no pensaba en esta cuestión de si te estaban discriminando o no. Y de seguro que uno vivió muchas discriminaciones de las que no te alcanzaste ni siquiera a dar cuenta, que eran como evidentes en ese tiempo. Pero estaba lleno de tonteras, así como cuando tiene el examen de grado, uno lo daba con un número, era anónimo. Y contaban en los pasillos, voy a grabatear, el huevón del 47, estoy inventando el número, le fue increíble. No, era la huevona del 47, era una mujer la que le había ido increíble en estas cosas. Pasó, y uno lo mira para atrás y se da cuenta de esa cuestión. Yo tuve el ejemplo de mi madre, mi mamá es académica, ella ya está mayor, ya está jubilada, pero ella trabajó, ella es médico y trabajó en un laboratorio en la Católica toda su vida. Y cuando éramos chicas, ella se consiguió una beca para ir a estudiar. Ella estaba un poquito mayor ya, pero ella se fue a especializar a un laboratorio en Montreal, en Canadá. Y acarreó con toda la familia. Mi papá la acompañó, mi papá dejó su pega para acompañar a mi mamá. Nos fuimos a las 3 cabras chicas ahí, que fuimos al colegio de la esquina, tuvimos esa ¡Qué experiencia. aterrados! Para mí era como normal. Si eso un poquito lo quiero contar, así como yo, en este sentido de la ingenuidad. Y claro, tuve un papá que se la jugó por su señora, para que ella pudiera tener una carrera profesional. O sea, bien notable, mi papá es algo mayor que mi mamá, entonces él ya había hecho un poquito la suya, ahora le tocaba a ella. Así que agarró en todo y él se las arregló para encontrarse una pega y qué sé yo, tener algo que hacer mientras su señora se especializaba en un laboratorio así todo cachilupi en Montreal. Y después tuve una persona que creyó mucho en mí. Yo creo que a todos nos pasa un poquito eso. Ese profe que te ilumina, o ese profe que te encuentra así como que en realidad eres seco, que esa, bueno, en verdad también Patricio Meller, que yo siempre he dicho que es mi segundo padre, no sé si lo ubican, él me guió la tesis, él trabaja en Ciplan, yo trabajé para él mucho tiempo, que él me dijo, tú te vayas al doctorado, y te vayas al mejor doctorado, y te vayas a MIT, ¿por qué te vayas a ir a otro lado? Era así como alguien hizo esto por uno. Ya las mujeres hacen, creo que tuve harta suerte en la pasada, y de seguro que hubo muchas discriminaciones. Esa cosa así como de acoso sutil, de estar metido así entre medio de los hombres, y uno era así como la minita que andaba dando vuelta. Hay mucho de eso. Y que no sé, yo creo que no se dan cuenta, y uno se pone un poquito más masculina. Los micromachismos. Eso, exacto. Para participar en esta cuestión, sí me doy cuenta de que tengo que hablar más fuerte, porque no me escuchan, porque me interrumpen. Me doy cuenta, hoy día me doy cuenta, es como más o menos evidente, tú decís, ya, pues cortarla, pues entre ellos no se interrumpen. Entonces tengo una vida súper metida entre medio de puros hombres, entonces uno se empieza a tomar eso. Entonces, claro, yo tuve una experiencia súper peculiar para llegar a esa cuestión. Tuve gente que me empujó, gente que le pareció obvio, que le pareció natural. Mis dos hermanas también se dedican a la cosa académica,
una es genetista, la otra es experta en salud pública. Es como, era lo que uno tenía que hacer un poquito. Pero claro, yo sé que no es fácil. Mi alumna hasta que hizo la tesis, lo que hizo fue mirar cómo las ayudantes mujeres, la idea original era ver cómo las profes, haber tenido una profe mujer al principio de la carrera de ingeniería comercial, en los cursos de economía te motivaba a estudiar economía. Entonces miraba qué profes te había tocado, si eran hombre o mujer y qué sé yo, y resulta que no había profes mujeres, pues no teníamos variación en los datos, y no podíamos hacer el estudio. Y alguna de esas conversas se nos prendió la ampolleta que miráramos las ayudantes mujeres. Y las ayudantes, haber tenido una ayudante mujer en introducción a la economía, introducción a la micro, hace más probable que las mujeres se metieran en la economía en la OIFES. Hay un pequeño modelo ahí, dando vuelta, yo también puedo ser como ella es seca, ella es interesante, que choro cómo resolvió ese problema matemático caezón, o cómo lo hace con más humanidad, no tengo idea qué es lo que ven, pero hay un efecto. Entonces, a la medida que haya más, va a empezar a pasar más de esto. Nos vamos a demorar, probablemente. Pero... Sí, respecto a ese tema, suena como un poco paulatino, así como lo último que dijiste, pero estoy muy de acuerdo. Encuentro que más mujeres involucradas en la academia, más investigadoras, también significa más niñas que pueden soñar en ser como ella, más adolescentes, más universitarias. Entonces, ¿cómo podemos incentivar este interés por la academia? Además, ¿no es cierto?, de esperar a que evolucionemos un poco más. Sí, a ver, tenemos que hacer una pega súper grande porque, por lo menos desde la profesión mía, así desde la economía, necesitamos más diversidad. Las mujeres economistas pensamos distintos que los hombres economistas. Hay una encuesta por ahí que le hicieron a los profes gringos, top, y las mujeres, las mujeres están más disponibles a intervenciones de mercado, les importa más la equidad, hay cosas que es lo mismo que pasa en el ejemplo de la India. Hay cosas que las mujeres las perciben distintas que los hombres y a la profesión le haría bien. Es una profesión muy masculina de la forma de pensar. Y sobre todo en Chile. No, pero además es la forma de la profesión misma. El agente económico optimiza, está haciendo el máximo, súper racional, sabe lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, no duda, no se arrepiente, nunca se equivocó, pucha, me compré este chaleco, cuando en realidad quería el otro, no me queda tan bien, no me lo puse nunca. Eso nunca pasa en el modelo económico, nunca te equivocáis, pues esto es el óptimo. ¿Ah? La cosa competitiva, el trabajo en el hogar es ocio en nuestros modelos, se llama ocio. Es muy masculino la forma de pensar. Yo creo que eso arranca a las mujeres, y lo que estamos tratando de hacer en la Adolfo Ibáñez es cambiar ese primer curso de economía. No enseñarles eso, enseñarles qué es lo que piensa la economía, los problemas económicos, el cambio tecnológico, la robotización, la inequidad, la competencia por impuestos, la globalización, el cambio climático. Hablemosle de las cosas que les interesan a las mujeres y después les enseñamos la técnica, porque si no se van a arrancar. Y eso es como, en eso estamos. Y los hombres también están de acuerdo con esto, así como esa percepción de que nos estamos espantando a gente que tiene vocación un poquito más social, porque les describimos un mundo que es muy irreal al inicio. Que después, claro, cuando están en tercero, cuarto, quinto año, se levantan todos esos supuestos y pasamos a hacer una cosa que tiene mucho más sentido, pero te demoráis mucho rato en llegar a eso, sí, y se caen en el camino. O sea, yo en realidad me refería a Chile, pero generalicé, pero en realidad yo creo que es más en la Católica, donde tenemos el Chicago gremialismo así, pero metido en la cabeza. Que enseñamos igual en todos lados, usamos los mismos textos, es el mismo programa, donde estudiste vas a encontrar como más o menos lo mismo. Entonces es la forma de pensar economista. Estamos muy enfocados en las herramientas al inicio, y las herramientas espantan a las mujeres, creo yo. Yo estuve directora del magíster de nuestra escuela de la universidad, el magíster de economía, y al principio les daba desayunos, así como ya los invito a los de la licenciatura a conocer el programa, y llegaban hombres y mujeres y después se inscribían puros hombres. Aprendí que tenía que sentarme, que el desayuno estaba bien para los hombres, pero con las mujeres tenía que sentarme una la invitaba a mi oficina y le decía, ¿qué pensáis hacer más adelante? ¿Y por qué crees que tú no eres capaz? Si eres una buena alumna, llegaste acá, ya te mostraste. ¿Qué más tienes que mostrar? ¿A quién tienes que demostrarle otra cosa? Es un trabajo así mucho más de hormiga el que hay que hacer, pero una vez que ya tienes una masa crítica,
50%, 40%, no tengo idea, me parece natural para todos los que vienen después. Claro, sí, y eso no es Mm. tan lento, que es lo que decía la Lina hace un rato atrás. Es lento para la cosa académica después, pero ahora, así como para la cosa de corto plazo, para tener en la Chile hay montones de mujeres estudiando. Y había un esfuerzo consciente. Hay varios profes, que es hombres y mujeres, pero hay más profes hombres que mujeres ya, están haciendo un esfuerzo consciente para conversar con las alumnas y te invitan, así, vengan a conversar, por favor, ven a conversar con las alumnas. Esta misma conversación, así como media privada, de contarles cómo fue que llegó aquí, qué fue lo que hiciste. Y te preguntan, quieren saber cuándo tuviste hijos y cómo lo hiciste, cómo te lo arreglaste y tu marido y tararara. No tenéis nadie más que mirar, como no es natural. Y esa es como la pega que nos toca a nosotros. Y yo estoy encantada de hacerlo porque me encanta tener alumnas. Tengo gran puras valor. ayudantas mujeres, casi siempre, no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces tengo, sí son súper buenas ayudantes y les sirve a los demás por darse cuenta de que las cabras son buenas. Claro. Oigan, pasemos a las deliberaciones entonces, ya para ir cerrando un poco el capítulo. Les recuerdo nuevamente la hipótesis del día de hoy. No se las dije en un comienzo, ahora que me doy cuenta. Bueno, pero perdón, la hipótesis del día de hoy decía, para alcanzar el desarrollo debemos funcionar en base a una economía feminista. Dentro de esto conversamos todo lo que tiene que ver con las mujeres en el ámbito laboral, las mujeres en los puestos de poder y las mujeres en la academia. Andrea, ¿te gustaría comenzar aprobando o rechazando la hipótesis? No sé cuál es la hipótesis alternativa, habría que preguntarse eso. Bueno, sí, no quisimos meternos a tanto detalle, pero... Mira, yo estoy de acuerdo con la idea, en el fondo, lo que estamos tratando de empujar acá es que tenemos que distribuir mejor el poder. Y en eso estamos trabajando en esta cosa de la convención, mejor el poder político, el poder económico, la descentralización, la participación ciudadana, todo tiene eso. Y un pedazo de eso importante también tiene que ver con la equidad de género. Tenemos que institucionalizar la paridad de género de alguna manera. Y la convención yo creo que es un súper buen punto de partida y yo estoy encantada con esto de que vaya a tener paridad de género. Como conversamos un rato atrás, tiene que llegar al Banco Central, tiene que llegar a la justicia, tiene que llegar a la Contraloría, tiene que llegar la violencia hacia las mujeres tiene que volverse algo mucho más, con mucha más sensibilidad a eso. Y no es por motivos simbólicos. Yo quiero insistir en eso que hemos conversado hoy día. Tiene un efecto inclusivo, cambia la mirada que tienen sobre las mujeres, cambia las políticas, cambia los resultados, cambia los intereses, cambia las expectativas, cambia las aspiraciones. Tiene tantos efectos, algunos de esos no los hemos sido capaces de medir, pero no significa que no estén ahí y yo creo que por eso es que estamos así apoyando la hipótesis. No solo si es verdad o no, es que tenemos que trabajar en torno a ella, ir a hacer la pega. Súper. ¿Aline? Yo yo la apruebo en un 100%. Siento que es tan necesario el aporte al final de la mujer, que haya diversidad de género en todo tipo de espacio académico, empresarial, gobierno, así que estoy muy de acuerdo, pero también me gustaría acotar que no solo eso se necesita para alcanzar una sociedad realmente desarrollada, sino que también necesitamos una cultura distinta que se preocupe por la sostenibilidad, la inclusión de todas las minorías, perdón, y también la garantía de distintos derechos sociales para la población más desfavorecida. Perfecto. Bueno, y para terminar yo, después de toda esta discusión, creo que evidentemente voy a aceptar la hipótesis. Por una parte, porque creo que para alcanzar el desarrollo no solamente necesitamos más crecimiento, sino que necesitamos que el crecimiento sea inclusivo, que sea un crecimiento que no se base en sistemas de dominación de unas personas sobre otras, y creo que justamente es el feminismo y por tanto la economía feminista el que busca acabar con los sistemas de jerarquías, de asimetrías de poder, de asimetrías tanto en derechos como en deberes. Y para entender esto, creo que
primero es muy importante entender que el feminismo, en el fondo la economía feminista, no es una causa que se subentiende como independiente de las otras, sino que justamente está inmersa en todas las demás causas, porque en el fondo somos siempre las mujeres las que nos vemos perjudicadas en todos los ámbitos. En jubilaciones tenemos jubilaciones que equivalen al 60% de la de los hombres. En términos de ingresos, si bien en nuestro país existe una brecha súper importante en términos de desigualdad, sean hombres o mujeres, siempre se ven acrecentada cuando hablamos de una mujer pobre, una mujer que es jefa de hogar, que muchas veces tiene que hacerse cargo de su hijo o hija sola. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó cuando fue el retiro del 10%, y habían un 80% de hombres que no pagaban la pensión. También en términos educativos, lo conversamos, carreras que están más feminizadas, carreras más masculinizadas. Y yo creo que para acabar con todo eso tenemos que tener un enfoque de género en nuestra economía, tenemos que tener un enfoque de género en nuestras políticas públicas, y mientras no lo tengamos, creo que no vamos a alcanzar un desarrollo sostenible. Muy de acuerdo con la Javi en todo lo que dijo, en verdad. Bueno, y ese fue nuestro capítulo de hoy. Muy buen capítulo, me entretuvo demasiado la conversación. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Sorry si hablo mucho, pero me entusiasmo. No, para nada, para nada. Nosotras felices. No, sí, una hora de conversar contigo. Es un tema que yo creo que fácil nos podríamos quedar hablando toda la noche, pero hay labores que hacer. Un honor, Andrea, haberte tenido en este capítulo especial de 8M, un poquito rezagado, pero no importa, estamos en 35 de marzo, así que, esperemos que también el feminismo no sea solamente causa de marzo, sino que también de todo el año y de todos los años. No, Muchas gracias. Por la iniciativa, por el trabajo, por todo el aporte que significa hacer este tipo de conversaciones y diálogos.